Vamos a arrodillarnos, hermanos, por favor, para orar. Bendito Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos da de poder adorarte en espíritu y en verdad, de venir a estudiar tu santa palabra a tu casa de adoración. Ayúdanos para que podamos entender las verdades para este tiempo. Ayúdanos para que podamos entender muchas verdades que están escritas en el libro de Daniel, un libro de mucha importancia para este tiempo que estamos viviendo. Danos de tu espíritu para que nuestro Consolador sea una luz que pueda clarificar nuestra mente y podamos entender tu palabra a esta hora en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, todos sean bienvenidos, los aquí presentes, y también bienvenidos los hermanos que nos miran allá internacionalmente, en Estados Unidos y en otros lugares, ¿verdad? A través del canal internacional OLAN 7, a través de Metro TV y otros medios de difusión. Vamos a iniciar una serie muy importante que es para nuestros días, para nuestro tiempo. El estudio de un libro que reviste una importancia capital para entender los tiempos que estamos viviendo. La profeta en los últimos días nos dijo, a través de consejos que hemos estudiado en estas semanas anteriores, de que debíamos de estudiar, que los libros que teníamos que estudiar para este tiempo eran los libros de Daniel, los libros de Apocalipsis y el capítulo 24 de San Mateo. Porque en esos libros y en ese capítulo está descrita toda la serie de eventos que se desarrollarán ante el suceso grande, el suceso magno, como es la segunda venida de Jesús. Entonces, les invito pues para que comencemos esta serie que se llama Daniel, un libro para nuestros días. Vamos a iniciar con este primer capítulo, con este primer tema, más bien, con este primer tema o con este primer capítulo de conferencias. El tema 1 o la conferencia 1 está descrita ahí en la pantalla y se llama Daniel escribió el libro de Daniel. Como una pregunta, Daniel escribió el libro de Daniel. ¿Por qué esa pregunta? La vamos a entender a lo largo del estudio, porque hay mucho cuestionamiento, hay muchas críticas sobre el autor del libro de Daniel, ¿verdad? Eso lo vamos a ver a lo largo de este estudio previo. Vamos a comenzar nuestro estudio con una cita o con un par de citas bíblicas que ya la hemos estudiado, pero la vamos a mencionar porque está dentro del contexto del estudio que vamos a iniciar en esta mañana. Y se encuentra exactamente en el libro de Daniel y exactamente en el capítulo 12, que es el capítulo último del libro de Daniel, y es donde están concentradas en ese capítulo, junto con el 11, que son una sola profecía, todo lo que va a ocurrir en este tiempo final, ¿verdad? Todos los eventos, muchos eventos que se desarrollarán en este tiempo final están descritos en ese capítulo 11 y en el capítulo 12 del libro de Daniel. Por eso Dios le reveló al profeta, e inspirado el profeta, ¿verdad? Escribió esto. El ángel le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuál fue el consejo que le dio Dios a Daniel por medio del ángel? Que cerrara esas palabras de esa porción de la profecía para este tiempo, porque en ese tiempo no se iba a entender, solamente se iba a entender en este tiempo. Y en este tiempo es que se ha ido desellando el libro de Daniel. Desde el año 1798, cuando inició el tiempo del fin, se ha ido progresando el estudio del libro de Daniel, el estudio de las profecías apocalípticas en Daniel y en Apocalipsis. Otros textos también dentro del mismo capítulo que lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el versículo 9 del capítulo 12 también,
y dijo, anda el ángel, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que el libro de Daniel reviste una importancia, como mencioné al principio, grande en este tiempo. Y es un tiempo que tenemos que estudiar la profecía bíblica registrada en ese libro. Vamos a ver un consejo que nos da la profeta referente a lo que la Biblia acaba de decirnos en el libro de Daniel. La profeta nos ayuda a entenderlo mejor, lo que acabamos de decir. A medida que nos acerquemos al término de la historia de este mundo, ya nos estamos acercando al término de la historia de este mundo, ¿verdad? La semana pasada estudiábamos unos estudios que tuvimos muy buenos, 2 estudios, acerca de las señales de los tiempos, ¿verdad? Acerca de hacia dónde vamos, se llamaba el tema, ¿verdad? En el cual mirábamos los movimientos papales que está haciendo, ¿verdad? Con rumbo a la ley dominical. Entonces, a medida que nos acerquemos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel, lo que acabamos de decir en la Biblia, exigen nuestra atención especial. Mire qué clase de consejo para nosotros. Las profecías registradas ¿en cuál libro? De Daniel, exigen en este tiempo que estamos viviendo hoy, en este año 2021, que exigen nuestra atención especial. ¿Por qué? Puesto que se relacionan con el mismo tiempo en que estamos viviendo. Entonces, ¿es interesante el estudio de Daniel? Claro que sí. Profetas y Reyes, aparece esa cita registrada en la página 402. Vamos a ver una introducción previa. Yo lo que les quiero anunciar a esta hora es que vamos a iniciar este estudio hoy, ¿verdad?, con una parte histórica. A veces la historia como que a muchos les aburre, pero es interesante entender esta historia del libro de Daniel para que nos ayude a comprender sus profecías, porque para cuando estudiamos las profecías de Daniel, que son bien amplias, están bien explicadas en la Biblia y también el Espíritu de Profecía nos ayuda a entenderla, pero es importante ver algunos detalles, algunas características especiales de este libro para que nosotros podamos entenderlo antes de entender las profecías registradas en este libro. Así que yo les digo pues que presten atención, tanto los hermanos aquí como los que están viendo por televisión, como los que están viendo por otros medios, este programa o esta presentación, les solicito que presten mucha atención a esta parte histórica. Son datos muy importantes y son muy poco estudiados, ¿verdad? En las iglesias muy poco se estudian esto, ¿verdad? Entonces yo les suplico eso, ¿verdad? Bien, como una introducción previa al tema, el libro de Daniel para los adventistas del séptimo día es el libro más importante, junto con el Apocalipsis, pero Daniel, centrémonos. Es el libro más importante del Antiguo Testamento. El libro de Daniel para los adventistas del séptimo día es el libro más importante de los 16 libros, los profetas mayores y menores. A ver, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, 4, ¿verdad? Y los 12 profetas menores. De esos 16 libros proféticos del Antiguo Testamento de la Biblia, para los adventistas del séptimo día, para la iglesia remanente de este tiempo, para la Odisea, el más importante es el libro de Daniel. Recordemos que venimos de una profecía del libro de Daniel. Los adventistas nacemos, Daniel 8:14. Recordemos la profecía del cual nosotros tenemos nuestro origen. Una de las profecías del cual tenemos nuestro origen. En el libro de Daniel se registran eventos históricos. Oiga, qué importante. Daniel no es solo profecía, también hay historia. Y es una historia muy especial, no es una historia tanto secular, sino es una historia religiosa que reviste importancia estudiarla en este tiempo. El profeta, bueno, dice en el libro de Daniel se registran eventos históricos
y profecía a través de sueños y visiones. El profeta registra una historia religiosa que revela no solo la historia política de las naciones de aquel tiempo, sino la relación de Dios con ella y con su pueblo que vivía en aquellas naciones, ¿verdad? Entonces una historia religiosa. Pero hay un detalle importante en esta última parte. En Daniel la historia y las profecías van juntas, van entrelazadas, van entretejidas, ¿verdad? Y se constituye que el libro de Daniel también es un manual de historia, ¿verdad? Un manual de historia. Entonces las profecías se combinan desde el comienzo del tiempo del profeta Daniel, no 5 o 6 siglos antes de venir Jesús, de la primera venida de Jesús, hasta el tiempo final, ¿verdad? Muy bien, la pregunta sí es, miren el diablo no quiere que los cristianos estudien el libro de Daniel y Apocalipsis, y ha puesto muchas, como dicen, muchas trabas, así podemos decirlo, ¿verdad? Muchos obstáculos para que el cristianismo estudie el libro de Daniel, y si lo estudie mal. Y el culpable de eso, recordemos que hemos estudiado aquí en la historia, fueron los jesuitas, fue el Papa. Cuando en Europa, en la Edad Media, los reformadores habían descubierto de que el Papa era el anticristo y que el Papa, el sistema católico romano, era la bestia descrita en Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño. Entonces el sistema católico romano comenzó a perder mucha feligresía. La gente se estaba yendo de los templos porque decía que el papado representaba al anticristo, porque los reformadores estaban predicando eso. Pero para contrarrestar esa prédica de los reformadores, entonces el prelado católico comenzó a ver una manera de detener eso, y la manera fue que encargó a 2 grandes teólogos católicos para que escribieran profecías contrarias a las que decían a las que escribieron o a las que predicaban los reformadores. Tenemos que alejar, dice el dedo acusador contra nosotros. Tratemos de desviarnos con una profecía que la situemos allá al pasado, como que ya Daniel y Apocalipsis ya pasaron, o otros también le encargaron a otros teólogos que pusiera la profecía para el tiempo final, ¿verdad? De un personaje, que el anticristo iba a ser un personaje que iba a aparecer en el tiempo final. Eso ya lo hemos estudiado en los métodos de interpretación profética, como es el preterismo y el futurismo. Ahora solamente hago mención. Entonces, este libro de Daniel, el diablo lo odia, y los adventistas del séptimo día son los que estudian el libro de Daniel en la forma correcta. De ahí la inmensa mayoría de las iglesias no lo estudian en el método correcto porque el diablo lo ha engañado con un método inapropiado para entender la profecía. Entonces, y ese método que han creado, que es el preterismo, muchos críticos de teólogos, eruditos, han dicho de que Daniel no escribió el libro de Daniel. Han dicho, están cuestionados, ¿verdad? Pero hoy vamos a demostrar que Daniel sí escribió el libro de Daniel, no como lo dicen esos críticos de otras iglesias que están interpretando mal la profecía, desacreditando al profeta Daniel como profeta y desacreditando la validez del libro de Daniel como un libro inspirado. Voy a avanzar. Dice que ha estado expuesto a muchos ataques y ellos han creado, ¿verdad?, esa interpretación. Dicen ellos de que Daniel fue escrito por un personaje que vivió en el siglo II, cuando el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, más o menos en el tiempo de la revolución macabea. Ahora, ¿quiénes fueron los macabeos? Rapidito, vamos a hacer la historia. Porque dice que el libro de Daniel, dicen los críticos del libro de Daniel, dicen que el libro de Daniel fue escrito en el tiempo de los macabeos. ¿Quiénes fueron los macabeos? Fueron una comunidad judía que se levantó, que vivió en el siglo II antes de Cristo. Ahí están los años, del año 164 al 63 antes de Cristo. Estos macabeos fueron los que constituyeron un movimiento de liberación que luchó por la independencia de Israel de la opresión griega a través del rey Antíoco Epifanes. ¿Y quién era Antíoco Epifanes? Fue un rey de la dinastía seleucida
Recordemos que Daniel en el capítulo 8 revela que el imperio griego, ¿verdad?, después de la muerte de Alejandro Magno, se dividió en cuatro, ¿verdad?, los cuatro generales, y eran cuatro, recordemos los cuatro generales que eran Casandro, Seleuco, estaba Lisímaco y estaba Ptolomeo. Y al final quedaron los dos, los Seleuco y Ptolomeo, y de ahí vinieron dinastías, ¿verdad?, de reyes, de esos dos que quedaron peleando el reinado griego. Entonces uno de esos reyes de los Seleucidas, ¿verdad?, descendiente de Seleuco, fue Antíoco Epifanes, que fue el que oprimió al pueblo de Israel, trató de imponerle, trató de quitarle el judaísmo, trató de quitarle la religión, trató de quitarle el sábado, profanó el templo, persiguió a los judíos y gran mortandad hizo, quemó los rollos proféticos, como quien dice, quemó la Biblia, y fue levantado. Por eso se le llamó, en un tiempo ellos le llaman la abominación desoladora a eso, esa interpretación, le llaman, ¿verdad?, los que interpretan esta corriente. En la actualidad existen dos posiciones sostenidas por los estudiosos de las Escrituras. Vamos a mencionarlo. Algunos creen que el libro fue escrito por el profeta Daniel en el siglo VI. Otros enseñan que el libro fue escrito, y lo acabamos de mencionar, por un judío anónimo del siglo II durante la época de los macabeos. A esta posición segunda se le llama hipótesis macabea. Y para desgracia, esta interpretación es la mayoritaria entre los estudiosos de la profecía. ¿Sabían ustedes? Somos pocos los que estudiamos la otra corriente, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante identificar al autor del libro de Daniel? Porque la interpretación y validez de las profecías del libro dependen de la identificación de su autor. Porque si Daniel escribió el libro en el siglo VI, entonces sus profecías son verdaderas. Pero si un judío que se autonombró Daniel lo escribió en el siglo II, sus profecías no son profecías en absoluto, sino son una historia. Eso es importante, ¿verdad?, verlo. Miremos la primera pudiéramos llamarle la primera posición, los que creen que el libro de Daniel fue escrito por Daniel, que se le llama hipótesis exílica o persa. Creen que Daniel fue el autor del libro, que fue profeta, que fue escrito por el mismo Daniel, y alrededor del siglo VI en Babilonia, que eso es lo que entendemos a lo largo del estudio de las Escrituras. Y ahí se proclama la soberanía de Dios, ¿verdad? Y lo sabemos, da ánimo a sus hijos para que sigan fielmente, sabiendo de que Dios es el que controla la historia. Y ahí en el libro de Daniel, como lo vamos a estudiar en el tema siguiente, dice que presenta una serie de 4 imperios que ya lo hemos estudiado, ¿verdad? En el capítulo 7, capítulo 2 presenta esa serie de los imperios, el capítulo 7 también, donde en el 2 habla de la estatua, que vamos a mencionarla un poquito, en el capítulo 2, que es representado por los imperios babilónicos, los imperios medo-persas, el imperio griego, el imperio romano, y al final el cuerno pequeño. Habla también la persecución de los santos, el juicio en el cielo, que en el capítulo 7, y finalmente el establecimiento del reino eterno de Dios. Pero la posición y la hipótesis, más bien macabea, que cuestiona la otra hipótesis, dicen que el libro fue escrito por un judío, ¿verdad? O por un personaje que se usó el nombre de Daniel solamente. Algo como mentira fue esta, para dar autoridad a su manuscrito. La tesis macabea sostiene que el libro de Daniel fue escrito en Judea alrededor del año 165. ¿Ve? En el momento de la crisis de Antíoco Epifanes cuando profanó el templo. Entonces vemos las dos posiciones en resumen. Una dice que Daniel fue escrito en el siglo VI, que lo escribió Daniel, que es la correcta, que la vamos a... ¿Por qué decimos que es la correcta? Porque la vamos hoy a estudiar bien. Y la otra posición, que es la incorrecta, que dice que Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo por un personaje que se autollamó Daniel en el tiempo de la persecución o de la revolución macabea, la persecución hecha por Antíoco Epifanes. Ahora,
¿Por qué esta hipótesis macabea argumenta algo contra el libro de Daniel? Porque supuestamente hay errores en el libro de Daniel, dicen ellos, y lo mencionan con textos bíblicos. ¿Por qué nosotros creemos esta posición? Dicen los que creen la tesis macabea, porque en el libro de Daniel, en la Biblia, hay errores. Y vamos a ver cuáles son los supuestos errores en la Biblia. Ellos lo mencionan. Y aparentemente, cuando uno mira esos textos, dice uno, como que tienen razón, como que la Biblia se contradice. El que no está bien entendido en esto de la historia, como que nos pueden mover. Por eso repito que hay que estudiar un poquito esto. Es un poquito complicado en el sentido de que mucha historia, pues yo sé que la historia a veces nos cansa. Vamos a ver algunas objeciones que ellos dicen, de esa tesis, que ellos dicen, ¿por qué Daniel no escribió el libro y lo escribió otro autor? La primera es, hay divergencia en la fecha en el libro de Daniel. Hay un problema con la fecha, dice, hay un problema con la cronología. Y aparentemente se mira como que sí, pero cuando ya se da el detalle de por qué ocurrió eso, entonces uno mira que era incorrecto lo que estábamos pensando. Vamos a ver los dos textos que aparentemente dan problema en esta primera objeción, que se llama la divergencia de la fecha en el libro de Daniel y Jeremías. En Daniel 1:1, ¿qué es lo que dice? Cuando el imperio babilónico sitió Nabucodonosor, ¿verdad? Pues el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén o sitió Israel, Judá. Dice que fue en el año 3 del reinado de Joacim, que era rey de Judá en ese tiempo. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿En qué año? Es importante, en el año 3 del reinado de Joacim. Pero después en Jeremías 25:1 dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces dicen ellos, aquí hay una contradicción. Jeremías, que escribió primero, Jeremías escribió primero que Daniel, fue contemporáneo, pero Jeremías vivió un poquito tiempo antes que naciera Daniel, ya existía Jeremías, pero después estando Daniel cautivo en Babilonia, Jeremías estaba en Jerusalén y ya era mayor Jeremías, pero Daniel era un joven todavía. Entonces miremos, dicen ellos, los críticos, este es un error en la Biblia. Hay un error en el libro de Daniel, y el error es que aquí dice, perdón, ¿qué pasaría? Y el error, hay un problemita, me disculpan, un problemita. Quiero ver si lo arreglamos. Bueno, voy a seguir, ¿verdad? Bueno, voy a seguir con los hermanos que están viendo internacionalmente, para no atrasarme. Entonces, hay un problemita, dicen, ¿verdad? Ahí hay un problema porque en uno dice el año 3 del reinado de Joacim y el otro dice el año 4, Jeremías. Hay un problema serio. Entonces los eruditos alegan que contiene errores y que Daniel es cronológicamente incorrecto y poco fiable. Y durante mucho tiempo los eruditos mantuvieron ese punto de vista y algunos siguen haciéndolo, de que existe un gran error cronológico en Daniel 1:1, según puede detectarse al compararlo con Jeremías 25:1. Y entonces miremos que ellos creían en Jeremías, porque Jeremías tenía más historia, era más histórico que el libro de Daniel. Pero
Con el tiempo se descubrió, esta objeción fue refutada al demostrar que no existe inexactitud, sino solo falta de información a través de los distintos métodos de cómputo que usaron en la antigüedad. Y hay un científico llamado Edwin Thiele. Es una autoridad de fama internacional en el campo de la cronología hebrea, un experto en cronología hebrea, era un arqueólogo. Y este señor, en su libro que se llama La Crónica de los Reyes Hebreos, en la página 79, dice él que en la antigüedad habían dos métodos de cómputo. Uno se llamaba el método con año ascensional y el otro el método sin año ascensional. Entonces, dice este erudito, no hay problema en cuanto a Daniel y en cuanto a Jeremías. El problema es que se usaban distintos cómputos. Uno en Babilonia se usaba de una manera y uno en Judá o en Israel de otra manera. Entonces, voy a explicarlo bien esto con detalle. Entonces dicen ellos de que en Judá o en Israel usaban un método muy diferente al que usaban en Babilonia. Recordemos que Daniel, cuando escribió el libro de Daniel, estaba en Babilonia y usó el método babilónico y para la cronología. Y Jeremías estaba en Israel, usó el método que usaban los israelitas. Uno se llamaba con año ascensional y otro se llamaba sin año ascensional. Los judíos usaban el método no ascensional, dice Thiele, para computar el reinado de su monarca. Por lo tanto, Jeremías usó el método sin año ascensional para contar el reinado de Joacim, en el que se contaba un año completo, el año en que ascendía el rey al trono. Por otro lado, Daniel usó el método con año ascensional, voy a explicarlo bien eso, lástima en la gráfica, ¿verdad? Empleado por los babilonios y otros pueblos, en el que se computaba el reinado de los monarcas a partir del año nuevo, sin considerar el tiempo transcurrido desde el ascenso del trono hasta el inicio del nuevo año solar. Aparece una lámina que ustedes no la miran los que están aquí, pero los hermanos de la televisión, ¿verdad? Y en los teléfonos se miran, un diagrama y aparece ahí bien explicado. Voy a explicarlo así aquí a los hermanos que están aquí al aire. Dice este experto en cronología que usaron dos métodos diferentes y voy a explicarlo con un ejemplo para que lo entendamos. Ustedes saben que el año, según el calendario aquí, el calendario gregoriano hoy, el año nuevo comienza en enero, ¿ah? Año nuevo. Allá en tiempo de Babilonia era otro tiempo y en tiempo de Israel el calendario iniciaba en primavera. No quiero explicarlo bien con detalles eso, no es el propósito, solo para que entendamos esto. Pongámosle en enero. Ustedes saben que cuando hay elecciones, también en Estados Unidos y en otros lugares, comienzan a partir del año nuevo, ¿verdad? Comienza el periodo, ¿verdad que así es? Entonces, ese periodo comienza de enero, supongamos en el 2021, comenzó en enero, transcurrir. Pero supongamos que el gobierno, un nuevo gobierno, no sea proclamado en el año nuevo, sea proclamado en otro mes diferente, supongamos en septiembre, como ahorita pues. Entonces, los judíos tomaban en cuenta como un año registrado la porción de año o la porción de meses o la porción de días de un año, lo tomaban como un año. Pero los babilonios no, tenía que ser completo, del año nuevo a año nuevo. Entonces, en Babilonia, eso ocurrió con Joacim, la cronología. En Babilonia solamente Daniel tomó en cuenta los años completos. Vamos a suponer, pongámoslo aquí, citémonos de enero a enero, del 2020, 2021, al 2022, al 2023. Pero Jeremías no. Jeremías habla del cuarto año, agrega un año más porque posiblemente, probablemente, ¿verdad? Fueron unos meses,
unos meses que ascendió ese rey y según el cómputo hebreo no lo toma en cuenta, pero el cómputo babilónico, pero el cómputo hebreo sí lo toma en cuenta. Por eso Jeremías registra 4 años y por eso Daniel registra 3 años, pero al final es el mismo año que fue el año 605. ¿Estamos entendidos en eso? Un poquito así pues, provisional, ¿verdad? Porque con la lámina hubiera sido mejor. Ahora existen evidencias indiscutibles de que Joacim ascendió realmente en el año 605, que fue y no en el 606, que fue el tercero por el cómputo babilónico o el cuarto por el cómputo hebreo. Otra objeción que presenta la tesis macabea, que dice, no, el libro de Daniel dice, es un libro dice que tiene muchos errores. Ya miramos el primer error, ya nosotros ya miramos que no había errores en la manera de computar los tiempos. ¿Y saben cuál era otro error? El segundo, que consideraban a el rey Belsasar, referencia a Belsasar como rey de Babilonia. La Biblia en el capítulo 5 del libro de Daniel, no lo voy a registrar, ahí habla, cuando el capítulo 5 habla del juicio, de la escritura en la pared, recuerdan, el juicio contra Babilonia, contra el rey de Babilonia, que en ese tiempo, dice la Biblia, era Belsasar, ¿recuerdan eso? Y que fue cuando que entraron los medos persas, que ellos mataron a Belsasar, que era el rey que estaba, al cual se le aplicó esas palabras de juicio en la pared. Pero dicen los críticos que Belsasar no era el último rey de Babilonia, era Nabonido, que era el padre de él. Y hubo un problema serio en la historia, porque los datos históricos decían que sí, que Nabonido era el último rey. Todos los datos históricos fue hasta el año 1861 que se fueron descubriendo a través de la arqueología, se fueron descubriendo documentos, ¿verdad? La arqueología, y se fue armando la veracidad, ¿verdad?, de lo que es el libro de Daniel, donde se descubrió, ¿verdad?, hay escrito, que sí, Nabonido era el rey, pero que también Belsasar era rey también, y vamos a explicar eso un poquito. Dice que existía un problema muy serio, porque habían varios documentos antiguos que presentaban la lista de los reyes de Babilonia, documentos antiguos, o sea que había un problema, que la historia no concordaba con la Biblia. El capítulo 5 de la Biblia decía Daniel, el rey era Belsasar, pero toda la historia decía en la realidad que el rey era Nabonido, el último rey. Entonces había ese problema serio, se creó un problema serio, porque los documentos antiguos presentaban la lista de reyes y mencionaban al último rey, a Nabonido. Pero en 1916 hubo un hombre llamado Teófilo Pinches, publicó un texto, el cual le llamaron, él escribió la crónica de Nabonido, en el cual Nabonido y Belsasar, aquí está la fuente, ¿verdad?, citada. En este texto que él escribió, a partir de los datos arqueológicos que encontró, dice que Nabonido y Belsasar eran invocados juntos en un juramento. Afirmó que textos como este indicaban que Belsasar debió haber tenido una posición real, pero no se sabía cuál cargo habían exactamente ocupado. Pero en el año 1924, este mismo Pinches, el apellido Teófilo G. Pinches, hizo una confirmación y llegó a la conclusión que hubo corregencia entre Nabonido y Belsasar. ¿Qué cosa es corregencia? Corregencia es que eso existió, ¿verdad?, en el tiempo antiguo. Los israelitas hicieron eso también. Cuando David estuvo, ya estaba ya viejo, puso un tiempo a Salomón con él a gobernar. Eso se llama corregencia, que gobiernan los dos, ¿verdad?, que gobiernan dos reyes. Hubo corregencia. Entonces en Israel se descubrió que en Babilonia se descubrió que hubo corregencia de reyes. El rey legítimo, verdadero, primero era Nabonido. Pero Nabonido, dicen las fuentes históricas, que lo voy a seguir viendo. Aquí habla una fuente histórica donde dice que Nabonido, que era el rey principal, no estaba
en Babilonia cuando llegaron los medo-persas. Nabonido, la crónica de Nabonido nos dice que Nabonido había llevado consigo una división del ejército de Babilonia al río Tigre para pelear contra Ciro y sus tropas que se aproximaban por el oriente. Lo que ocurrió fue esto. No quiero leerles todo porque es cansador y ustedes no lo van. Nabonido era el rey, pero también se juramentó, dicen las fuentes históricas, a Belsasar. ¿Por qué? Porque había peligro en ese tiempo de que ya se sabía que Ciro estaba cerca de los territorios babilónicos, que iba a invadir. Entonces Nabonido tomó medida el rey y dice, bueno, le dice al hijo, vos vas a quedarte aquí, te voy a hacer rey, yo tengo que irme con todas las tropas a buscar, a defender allá, a buscar a estos para que no vengan hasta aquí, como quien dice, a detenerlo. Entonces el rey legítimo estaba peleando, ¿verdad? Contendiendo para que no vinieran aquí a Babilonia, y sin embargo llegaron, y el otro rey quedaba ahí como quien dice a la espera, si acaso pasa algo. Entonces los dos ocupaban cargo de reyes, se descubrió eso por la historia, para que lo entendamos, ¿verdad? Yo creo que eso está claro, ¿no? Solo es histórico, es bueno esto histórico para que los temas posteriores los entendamos mejor. Después viene otra, ¿cómo se le llama esa? Objeción que dicen los críticos. Ya hemos refutado dos. La primera, que no había problema en cuanto a Jeremías, los cómputos, ¿verdad? De Jeremías y de Daniel. Era el problema de usar un método diferente de cómputo. Y la segunda, que no compaginaba aparentemente la historia en cuanto a la identidad como rey de Babilonia de Belsasar, y que se decía en la historia que era Nabonido. Ya quedamos que hubo una corregencia de reyes, los dos gobernaron, nada más que cuando llegaron las tropas de Ciro, y mal que mataron fue a Belsasar, porque a él fue que lo encontraron. El otro andaba peleando, buscándolo a estos enemigos. Ahora viene otra tercera objeción, dicen ellos. En realidad, dice, los reinos que aparecen representados en la estatua y representados en las 4 bestias proféticas, la estatua del capítulo de Daniel, que es el sueño de Nabucodonosor, y las 4 bestias proféticas que aparecen en el capítulo 7, dicen ellos, la hipótesis macabea sostiene que los 4 imperios mundiales fueron Babilonia, Media, Persia y Grecia. Dicen ellos, Babilonia el primer rey, el segundo rey dice fue Media, el tercer rey fue Persia y el cuarto rey fue Grecia, Roma no. ¿Por qué sacan a Roma? Recordemos que los jesuitas fueron los que inventaron las raíces del invento de esta teología, de esta hipótesis, tiene raíces jesuitas católicas, y los católicos estaban tratando de decir que a Roma no lo tomaran en cuenta, menos al papado. Y los hermanos evangélicos quedaron la mayoría con esta hipótesis. Entonces, ellos dicen Babilonia, el primer reino, el segundo reino Media, el tercer reino Persia y el cuarto Grecia, cuando en la realidad, vamos a demostrarlo, el orden real es Babilonia, Medo-Persia es unido, el reino 2 en 1, Grecia y Roma. Y esto lo vamos a demostrar ahorita, no solamente decirlo, cuál es la realidad. Miremos, la primera manera de demostrarlo es que en el año, la historia, aquí está el dato histórico, ¿verdad? Que en el año 550 antes de Cristo, el rey persa Ciro derrotó al rey medo Astiages y formó un único reino conocido como Medo-Persia, lo que significa que para el tiempo de la caída de Babilonia, en el año 539, Medo-Persia ya era un reino unificado. Quiero explicar. Ciro era el rey de los persas y Astiages era el rey, y Astiages era el rey de los medos. Entonces, había un problema. Dice Ciro derrota a Astiages y une el reino y ya forma el reino medo-persa. Ya no son 2 reinos, es un reino gobernado por Ciro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 11 años después que se da la invasión a Babilonia, 11 años después que se da la invasión a Babilonia, ya los persas no van como persas, sino van como medo-persas.
¿Verdad que así es? Ya van unidos porque transcurrieron 11 años, ¿verdad? Un reino unificado. ¿Cómo podemos demostrar esto más con la Biblia que el reino unificado? Sencillamente, en el capítulo 2 de Daniel, recordemos, ahí habla en el orden que la cabeza de oro, que a quién representaba, a Nabucodonosor, y la parte de plata que era, tenía los dos brazos eran de plata y el vientre, ¿quién representaba? A los medo-persas. Pero recordemos que tenía los dos brazos. ¿Qué simbolizaban los dos brazos? Un reino, el persa, y otro reino, el medo. La unión de los dos reinos estaba en la profecía. Eso lo hemos estudiado. También en el capítulo 7, el oso representa el mismo poder. Recordemos que el oso era más alzado del hombro por un lado y el otro hombro era más caído. Entonces recordemos que los persas tenían más fuerza y más poder que los medos. Entonces por eso es que es representado ese poder por dos mitades desiguales. En 7.5 de Daniel ahí aparece registrado. Y al final, en el capítulo 8, donde aparece el carnero y el macho cabrillo, que pelean, recordemos que ahí, en ese capítulo, en el versículo 20 y 21, identifican al carnero. Allí lo identifican, el versículo 20 va a leerlo. Aquel carnero que viste con dos cuernos representan los reyes medios y persas, la Biblia lo dice. No dice la Biblia, representa medios y representa a persas. Representa a los reyes medios y persias, dice la Biblia en el versículo 20. Y después dice que el cuerno representaba, el otro macho cabrío representaba a Grecia. El capítulo 6 también de Daniel en el foso de los leones contiene lo mismo. Porque en el capítulo 6 de Daniel en el foso de los leones, recordemos, voy a leer el versículo 12, fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real, no ha confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios o a hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad, verdad es, conforme a la ley medo y de Persia, que no, la cual no puede ser abrogada. Si Media y Persia eran reinos separados en ese tiempo, ahora, ¿por qué el rey, hubiera dicho el rey, la ley media y la ley de los persas? Pero él dijo la ley medo-persa, como un reino unido. También la escritura de la pared, en el capítulo 28, en el capítulo 5, el verso 28 del mismo libro de Daniel, voy a leer del Daniel 5, del 26 al 28, referente al capítulo 5. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin, las palabras escritas en la pared. Tekel, Daniel las está interpretando. Tekel significa pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Versículo 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medios y los persas. Entonces la misma Biblia dice, no habla de Persia separado con Media, habla la misma Biblia medo y persa. Entonces la tesis macabea referente a este punto está errada. La Biblia lo demuestra y los registros históricos que el Reino Unido es el Reino Unido de los medos persas y no dos reinos separados. Allí se refuta eso. Bien, hay evidencia, ahora vamos a demostrar muchas evidencias en favor del libro de Daniel del siglo VI. Hay muchas evidencias en favor del origen de Daniel en el siglo VI. Repito, esta es historia, hermanos, para que estudiemos los otros temas, ¿verdad? Y una evidencia grande es en la Septuaginta. Han oído hablar ustedes, ya he mencionado otras veces, la Septuaginta es una versión bíblica la más antigua. La primera traducción de la Biblia que fue del hebreo al griego. Y esa fue en el siglo III, en el año más o menos aproximadamente unos 250 años, escrita. Y ahí en esa Biblia ubican a Daniel como profeta. O sea, que hay crédito. La primera versión bíblica dice que Daniel era profeta. Entonces le bota el argumento a la tesis macabea, la versión más antigua. Y otra es la evidencia de los manuscritos del Qumran. O sea, los rollos del Mar Muerto vinieron, los rollos del Mar Muerto, ellos vinieron a consolidar más bien la tesis exílica y a demostrar que Daniel
y a demostrar que Daniel verdaderamente fue profeta allí. Y en esa cueva del Mar Muerto, le llaman los manuscritos de Qumran, ahí encontraron rollos en favor de la tesis de la hipótesis persa, que colocan a Daniel en la sección de profeta. Y esa comunidad del Qumran, que eran los esenios, usaron el libro de Daniel, dice la historia aquí en este escrito, usaron el libro de Daniel en el siglo II antes de Jesús, el siglo I, y que después estos fueron perseguidos por los romanos y los documentos, las cosas quedaron enterradas, que han sido descubiertas después del año 1947. Y ahí se encontraron, de los 357 versículos que tiene Daniel, un total de 164 versículos están representados en los rollos del Qumran. Casi el 50% se encontró de los rollos de Daniel, del libro de Daniel, se encontró, y ahí se encontró una fuente muy veraz para demostrar que Daniel verdaderamente escribió el libro y que Daniel fue un profeta. Después viene Josefo. Josefo, un historiador judío, le llamó a Daniel, le llamó el más grande de todos los profetas de nuestro pueblo. Según Josefo, dice que cuando Alejandro Magno, recordemos quién era Alejandro Magno, ¿verdad? Hemos estudiado que fue el rey griego, el primer rey griego, que fue el que conquistó, votó al imperio medo-persa. Y dice que este Alejandro Magno, dice la historia, en el año 332 antes de Jesús, cuando él llega a tierras de Judá y encuentra al sacerdote griego, al sacerdote hebreo, sacerdote Jaduá, y este sacerdote lo que hace es mostrarle el libro de Daniel, el rollo de Daniel, y ahí le demuestra, ahí dice el escrito, ahí le dice el sacerdote a este, ¿cómo se llama? A este rey, que era Alejandro Magno, le dice: mira, Alejandro, le dice, tú apareces en la profecía, y aparece que tú ibas a ser rey y ibas a tumbar al imperio medo-persa. Entonces Alejandro se alegró que un Dios diferente al Dios de ellos, le anticipara y le daba esa predicción profética. Y entonces él hizo bastante acercamiento con los judíos después de ese tiempo. Entonces, esto que parece indicar que en el siglo IV ya existía el libro de Daniel, porque ¿por qué le presentó el sacerdote a este rey el libro? Porque ya existía. Entonces, Daniel no pudo haber sido escrito en el siglo II. En el libro de Macabeo, que es un libro deuterocanónico, histórico, también ahí mismo se dice que Daniel era profeta. Si ustedes leen en el capítulo 2, en la primera carta, en la primera de los Macabeos, el versículo 59 al 61, la versión de Habla Hoy, dice el 59, hablando de los hebreos, amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael tuvieron fe y se salvaron del fuego cuando estuvieron en el horno, el capítulo 3. Y Daniel fue un hombre íntegro y escapó de ser devorado por los leones, el capítulo 6, ¿verdad? Pero aquí viene lo más contundente, que es el testimonio de Jesucristo. Es bueno leerlo en la Biblia. En el capítulo 24, eso lo hemos leído en reiteradas ocasiones, de San Mateo, ahí Jesús mencionó una profecía en la cual mencionó al profeta Daniel. El versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, ¿verdad? Entonces Jesús dio testimonio de que Daniel era un profeta, porque Jesús mencionó en los escritos de Daniel una profecía de Daniel que había sido escrita 5 siglos antes. Vamos al libro de Daniel ahora, busquemos esa profecía en el capítulo 9. Busquemos la profecía en el capítulo 9 del libro de Daniel, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 9, repito, todos estos datos fueron históricos, ahorita estamos en la parte bíblica.
Vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice el 26, hablando de la profecía de las 70 semanas dentro del contexto, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, hablando de la abominación, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y eso ocurrió, ¿verdad? Jesús lo profetizó, después ocurrió en el año 70, después de Cristo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, sigo leyendo la parte última, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí está, miren hermanos, hasta que venga la consumación y hasta que está determinada, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces Jesús mencionó al profeta Daniel como profeta y lo mencionó como que Daniel, es decir, este es un testimonio de Jesús grande. Consideró a Daniel profeta, consideró inspirado el libro de Daniel, lo relacionó su profecía con la abominación desoladora, Daniel 9:27, y la relacionó con la futura caída de Jerusalén. Ya sabemos, la destrucción del templo en el año 70. Hay muchos versículos ahí, ¿verdad? Para contactar esto, lo vemos en Mateo 24:16, Marcos 13:14, Lucas 21, del 20 al 21. Vamos a ir a la conclusión, ¿verdad? Repito, esto fue historia, bastante historia, para entrar con más detalle, ¿verdad?, a estudiar un poco más el libro de Daniel. Vamos a la conclusión. ¿Qué podemos concluir a esta hora en esta primera parte, en esta primera presentación? Por todos los aspectos anteriores y las refutaciones hechas a la tesis macabea, se puede concluir que es más aceptable la tesis exílica, que afirma que el libro de Daniel es una obra del siglo VI, escrita por un mismo autor, y como lo afirma el libro, ese autor es el profeta Daniel. Creo que no queda duda. Todas las objeciones que presenta o que han presentado la tesis macabea, contrario o crítica a la tesis verdadera de que Daniel fue profeta y que escribió el libro de Daniel, han sido refutadas. En la cuestión de la fecha y la cronología fue refutada, lo que se usó fue nada más distintos métodos de cómputo. La fecha es original, el año 605 Nabucodonosor invadió Jerusalén. De ahí miramos que Belsasar como que parecía una aparente contradicción entre la Biblia, el libro de Daniel y la historia, pero después se fue redescubriendo a través de una eminencia de fama internacional en el campo de la cronología hebrea. Ese demostró, y otros escritos a través de fuentes históricas de la arqueología, se demostró que Belsasar y Nabonido fueron reyes los dos, que Nabonido era el rey principal y que dejó a Belsasar en el cargo cuando llegaron los ejércitos enemigos y tomaron el reino, a él lo mataron. El otro andaba por otro lado buscando cómo pelear, contener esas fuerzas, ¿verdad? Después la otra que decían ellos, para hacer el resumen, que no consideraban al reino medo-persa como unido, sino como dos reinos separados. Pero la historia confirma que el reino medo-persa sí estaba unido cuando tomaron el control de Babilonia. Entonces eso está demostrable, ¿verdad? Y hay otras evidencias que acabamos de demostrar, ¿verdad? Y una de las evidencias más contundentes fueron los rollos del Mar Muerto que se encontraron en 1947, donde se encontró un material extenso, casi la mitad extenso, sobre los originales del libro de Daniel. Entonces con esto queda confirmado que esa tesis macabea es una tesis más bien que el diablo la ha creado, y sabemos cuál es el origen. El origen viene las raíces jesuitas. Ya sabemos cuál es el propósito, para desviar el dedo acusador de aquel tiempo que habían de la interpretación de que el cuerno pequeño y la bestia
representaban al poder católico romano. Entonces ellos desviaron esa interpretación y eso ha quedado en muchos círculos religiosos, principalmente en la línea evangélica. Muchos creen eso. Así que, mis hermanos, valió la pena estudiar esto. Sé que para algunos un poco aburridito, ¿verdad? La historia se aburre, como que les da un poquito de sueño a algunos, pero es importante estos aspectos históricos para entender, porque el diablo odia estos libros. Odia el libro de Daniel, odia el libro de Apocalipsis, porque ahí se le descubren a él todas sus artimañas. Y ahí Dios le revela luz a su pueblo para que pueda ellos discernir las señales de los tiempos y discernir los engaños, ¿verdad? Que el diablo está tramando en este tiempo final. Así que vamos a terminar pues orando para terminar esta primera sesión. Eterno buen Dios y Padre Celestial, gracias por habernos dado luz al estudiar esta primera parte sobre el libro de Daniel. Es una parte histórica muy importante para entender la parte profética que va a proseguir y algunas características especiales del libro. Ayúdanos a estudiarlo, a entenderlo para este tiempo, porque es para este tiempo final. En Cristo Jesús. Amén.